Bienvenidos, fluidomanos. El día de hoy les vengo a hablar de cómo se transportan los contaminantes en un fluido. Recordemos que los contaminantes son sustancias que se encuentran en el medio al cual no pertenecen y pueden causar deterioros de este medio. En este caso, puede deteriorar agua, pueden deteriorar el aire, ya que son los fluidos que más abundan en el planeta. Para entender este movimiento de los contaminantes, vamos a clasificarlos de dos formas, de acuerdo a cómo interactúan con la velocidad o la dinámica del fluido. En este caso pueden ser pasivos o pueden ser activos. Los pasivos adoptan la dinámica del fluido, es decir, adoptan las velocidades del fluido. Si nosotros depositamos una tinta dentro de un río, nos vamos a dar cuenta que esta tinta se va a mover a la misma velocidad del río y por lo tanto podemos considerar que la tinta es un contaminante o sustancia pasiva, mientras que los activos vamos a tener que tienen su propia dinámica. Si depositamos algo sólido, por ejemplo, sedimento, este no se va a mover a la misma velocidad del río y dependiendo de su tamaño puede decantar hasta el fondo y no seguir el curso del río. En este caso nos vamos a centrar en los pasivos para entender cómo se transportan la gran mayoría de los contaminantes y muchos de ellos, cuando son contaminantes líquidos, son contaminantes gaseosos, pues se encuentran en esta clasificación. Para el primer ejemplo vamos a imaginar que tenemos una piscina al cual no le ingresa nada de agua, va a estar totalmente calmada y la vamos a referenciar en el plano X y Y. Vamos a depositar un contaminante, una cierta cantidad que va a estar altamente concentrada, por eso el color marrón, rojo, bien alto, fuerte en ese centro. Y si esperamos al cabo del tiempo, lo que nos vamos a dar cuenta es que el contaminante se va a esparcir por toda la piscina. Este fenómeno se debe a que existen gradientes de concentración que le da la dirección o ese esparcimiento al contaminante. Y a medida que se va esparciendo, la concentración va disminuyendo, pero este va abarcando más área dentro de la piscina. Para entender un poco mejor este fenómeno, vamos a plantear algunos puntos de control. Vamos a poner que esos punticos grises que ustedes están viendo, podemos medir la concentración y la vamos a graficar en un plano en el cual sea el eje vertical sea concentración y el eje horizontal sea la dirección X. Es decir, solo nos vamos a preocupar sobre la concentración que se está moviendo en el plano X. A medida que avanza el tiempo, nos vamos a dar cuenta que la concentración va disminuyendo. Por esa razón, el rectángulo de la parte derecha se dan cuenta que va a ir disminuyendo. Pero nos damos cuenta también que el contaminante o la sustancia se está moviendo más a la dirección horizontal, es decir, está abarcando más área, como se pueden ir dando cuenta. Aunque la concentración va disminuyendo, pues este se está esparciendo por toda la piscina. Este proceso que tenemos acá, pues si nos damos cuenta, va a llegar en algún momento en que tiene que abarcar toda la piscina, hasta que ya alcance un estado homogéneo. Este estado homogéneo significa que si yo pudiera llenar toda la piscina de esos puntos de control o de sensores para medir la concentración, siempre me va a tener que registrar la misma concentración. En este caso, cuando la concentración es igual en todas las direcciones, en todos los sensores, eso significa que ha alcanzado un estado homogéneo. Este proceso que tenemos acá, cuando se comienza a esparcir en todas las direcciones, se llama difusión y matemáticamente se representa como una segunda derivada. La C representa la concentración y esta va a ir variando respecto a la dirección X. D es un coeficiente de difusión que es característico para cada sustancia o para cada contaminante. Por ejemplo, si hablamos de una sustancia gaseosa como el oxígeno o queremos hablar sobre materia orgánica, esta difusión es diferente. Significa que cada contaminante o cada sustancia se mueve o se esparce o se difunde a diferentes velocidades. Y D es quien le da esa velocidad. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos el mismo sistema, pero en vez de una piscina
vamos a tener un canal o una tubería o un río en el cual ya está fluyendo, es decir, tiene unas velocidades. Y recordemos que al inicio dijimos que estos contaminantes eran pasivos. Eso significa que la sustancia va a tener que adoptar la velocidad del río o del fluido que se está moviendo. Si depositamos inicialmente otra vez el contaminante, pero esta vez en la posición de menos x3, y nos damos cuenta que a medida que fluye el contaminante se va a ver en esa misma dirección, pero que la velocidad, si en este caso asumimos que la velocidad es alta, eso significa que va a dar tiempo al contaminante de difundirse. El proceso que se tiene acá se conoce como advección. En algunos casos, algunos autores prefieren llamarlo convección. Realmente no encuentro mucha diferencia en advección o convección, depende mucho también de la rama de ingeniería o de la ciencia que se esté utilizando. En este caso, matemáticamente la podemos representar con una derivada de primer orden, donde C es la concentración y X representa el cambio en la dirección horizontal. U viene siendo la velocidad del fluido. Recordemos que como son sustancias pasivas, se van a mover a la misma velocidad del fluido. Des en cuenta que en ambos casos de advección y de difusión, hemos notado que la sustancia nunca va a cambiar, es decir, siempre va a ser la misma porque fue una sustancia que se puso desde un punto inicial y en ningún momento hemos dicho que va a reaccionar o que vamos a añadir más o que le vamos a quitar. Eso significa que tiene un principio de conservación. Si nosotros miramos en el proceso de difusión, aunque la concentración está disminuyendo, está aumentando en los lados, es decir, en las otras direcciones, lo que le da un equilibrio o la mantiene conservada. En la advección siempre va a ser exactamente la misma. Por esa razón, si ustedes se dan cuenta acá, vamos a tener que la concentración siempre es la misma en esta dirección y siempre va a ser totalmente igual. Mientras que la de difusión vamos a tener que va disminuyendo en esta dirección, pero va aumentando en los lados, lo que significa que le está dando una conservación. Para representarla matemáticamente, pues ya conocemos el término difusivo, conocemos el término advectivo, pero algo importante que hemos mencionado durante todo este caso es que hay una influencia del tiempo y tenemos que agregarle ese término, esta parte de acá, que es el término temporal. Esta es la parte advectiva y esta es la parte difusiva. Quiero que noten algo muy importante y es que no se trata de sumarlas, porque si pasamos este término al otro lado de la ecuación, la advección va a ser negativa. Si ustedes vieron el video donde tienen que ver de cómo se pasa de lagrangiano a euleriano, se van a dar cuenta que esta parte, es decir, el término temporal y el término advectivo, corresponden a la aceleración. Es decir, que esta es la aceleración. Estos dos términos que se tienen acá son las que tanto se acelera el contaminante. Y esta misma expresión, que es la famosa ecuación advección-difusión, está representada en una dimensión, porque solamente la hemos analizado en la componente x. Si la queremos expresar en las tres dimensiones, en x, y y z, podemos hacerlo mediante esta fórmula que tenemos acá. Y recordemos que el operador Nabla, que es este triángulo al revés que ustedes están viendo, corresponden a los cambios de derivada en x, y y z. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado. Si no están muy familiarizados con el concepto de conservación o con el concepto de lagrangiano y euleriano, los invito a que vean los videos que se encuentran en la descripción. Nos vemos en una próxima.